Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, qué gusto que estemos juntos otra vez, como dice su palabra, ¿verdad? Vamos a seguir aprendiendo cada día más acerca de esta serie que estamos llevando de unas semanas hacia acá. Hemos estado compartiendo una serie titulada, ¿usted sabe el nombre de la serie? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? ¿Sí sabe que estamos hablando de la Biblia? ¿Sí sabía? ¿Cómo que no sabe qué serie estamos llevando? ¿La autoridad qué? No, pues si no le soplo. No, la autoridad espiritual es la serie que estamos llevando de unas semanas para acá. Y bueno, pues es algo bien importante en la vida del cristiano, que debemos de entender y de conocer cuál es la autoridad espiritual que Dios ha delegado, ¿verdad? Y quiero que vaya abriendo por favor su Biblia en el libro de Génesis. No lo vamos a leer ahorita, nada más le quiero dar una pequeña introducción acerca de lo que yo quiero en esta mañana compartir con usted. La autoridad espiritual es una parte muy importante en la vida del cristiano, créanmelo. Y Dios es la fuente de poder de esa autoridad que nos ha delegado a todos como cristianos esa autoridad. Y cada quien en su lugar, ¿verdad? Y quiero decirle algo, hay un caos bien tremendo dentro de los matrimonios y de las familias cristianas, de verdad. Usted no se imagina probablemente, o probablemente se imagina porque usted está viviendo esa parte del desorden, de la falta de autoridad dentro del hogar, ¿verdad? Y todo esto ha llevado a una ruptura del orden espiritual que Dios ha establecido en el hogar, porque no se tiene a Dios como la fuente de esa autoridad en el hogar, no se ha puesto a Dios como cabeza, ¿verdad?, principal en el hogar, y pues el hogar funciona ahora sí cada quien por su lado. Y de verdad, dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad?, hay una serie de situaciones muy difíciles y pues la mayoría de todos estos problemas competen a la falta de autoridad espiritual en el hombre. El hombre no ha ejercido esa autoridad espiritual que Dios le ha delegado y hay un caos y una serie de problemas se suscitan cada día. Y gran parte de estos problemas en el matrimonio se deben a que se viola el orden a la autoridad espiritual asignada por Dios para cada uno de los cónyuges creyentes. Y la influencia del mundo o un modelo paterno incorrecto, las deformidades de nuestro propio carácter, porque cada uno tenemos un carácter diferente y muchas veces, en muchas ocasiones nuestro carácter tiene muchas deformidades, el carácter, y principalmente también de una carencia de enseñanza bíblica sólida. Esto ha atentado una y otra vez cada día contra la armonía familiar. Y ante esto, bueno, pues solo queda mirar al Señor y buscar la sana enseñanza a través de su palabra. Y yo quiero hablarle en esta mañana acerca de la autoridad espiritual en la vida del varón. Probablemente usted va a decir, ay, van a hablar de los varones, yo como mujer, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues déjeme decirle que usted como mujer es una parte importante en la vida del varón. Porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 14, verso 1, que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Eso dice la Biblia. Entonces, como complemento, la mujer, en la vida del varón, la mujer tiene que escuchar también cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros los varones, cómo Dios nos enseña a cada uno de los varones, y la mujer debe de aprender también, ¿verdad?, a través de estas enseñanzas, en su momento también a recordarle al varón, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la autoridad que Dios le ha delegado. Con mucho respeto, con mucho tacto, con mucha sabiduría, la mujer tiene también esa capacidad de ir al varón y de decirle, oye, espérame, es que la palabra de Dios dice esto. Pero muchas mujeres no se atreven a hacer esto de confrontar a través de la palabra, pero con respeto y con mucha sabiduría. Y se ha perdido esta situación. Entonces, lo primero que debemos dejar claro es
que Dios ha diseñado el matrimonio, ¿verdad? O sea, Dios lo diseñó al hombre y a la mujer y a la pareja. Por lo tanto, solo Él puede enseñarnos acerca de cómo debe de funcionar Y Dios le ha asignado un papel a cada uno de los cónyuges. Ignorar o inventar sustitutos para llevar esta relación es buscar el fracaso matrimonial. Y los hombres tienen un alto grado espiritual en sus hogares. Y yo quiero hablarles en esta mañana a los varones, de verdad. En su momento, pues le vamos a hablar a las mujeres también y a los hijos también, ¿verdad? Porque cada uno tenemos una autoridad delegada por Dios para vivir como cristianos. Y los varones, como guardias espirituales del hogar, tenemos la autoridad de mantener a Satanás alejado de nuestras familias, cosa que muchos cristianos varones no están haciendo en este tiempo. Al contrario, en lugar de mantener alejado a Satanás de sus familias, le están abriendo las puertas de par en par para que Satanás haga en su casa lo que quiera. A través de la pornografía, a través del alcoholismo, a través del adulterio, a través de tantas y tantas cosas. Pero de verdad es que ahora los varones que estamos aquí, de verdad yo creo, sin temor a equivocarme, que hemos cometido errores como varones, pero al final vamos a ver que Dios tiene una solución para que ustedes y yo como varones retomemos el lugar que Dios nos ha dado como varones y como cabezas en el hogar. Porque es necesario. Hay una crisis tremenda de autoridad espiritual en los hogares. Y lógico, pues Satanás tomando ventaja de todo esto, ¿verdad? Por eso es nuestro deber como pastores, ¿verdad? Al menos en esta congregación es nuestro deber enseñarle a usted a través de la palabra la responsabilidad que tenemos como varón cada día en estar conectados con Dios, en tener esa relación con Dios cada día, de verdad. Hay la historia usted conoce la vida de Pedro a través de lo que la palabra nos ha enseñado. Y vemos cómo Pedro fue transformado. Pero bueno, no me voy a adelantar, déjeme ver, vaya abriendo el capítulo 3 de Génesis. Cuando los hombres no caminan con el Señor como deben, y cuando dejan la autoridad espiritual a cargo de sus esposas, hay problemas, varón, hay problemas. Por más cómodo que estés dejando la autoridad espiritual en la vida de tu esposa, hay problemas en el hogar. Esto es lo que hizo Adán el día que Satanás entró en el jardín del Edén para conversar con Eva. Ve al capítulo 3, verso 1, por favor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted sabe quién era esa serpiente? ¿Sí identifica quién era? ¿Quién era? ¿Sí están conscientes todos que era Satanás? Bueno, ok. Entonces ya sabe con quién estaba platicando la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué le hizo falta a Adán? Vaya conmigo póngale una marca ahí porque vamos a regresar a Génesis 3, pero vaya a la primera carta a Timoteo, por favor. Capítulo 2, verso 14 de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 14, ¿lo tiene? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Quién fue engañado?
La mujer, ¿no? Eva. Eva fue la que fue engañada. Ok, regrese conmigo a Génesis capítulo 3, verso 7, por favor. Para continuar con la historia de Adán y Eva. Génesis 3, 7. Entonces, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó a la mujer y le dijo, ¿a quién llamó? ¿A quién le pidió cuentas? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Mira a tu esposa enfrascada en una plática ahí con Satanás, ¿y tú dónde andas, mano? ¿Pajareando y haciendo otras cosas? ¿Papaloteando? No dice eso la Biblia, ¿verdad? Pero pues bueno, yo se la interpreto en términos mexicanos. ¿Dónde andabas, mano? Papaloteando. Varón, por estar metido en otras cosas, tú no sabes muchas veces lo que está pasando en tu hogar, con tus hijos o con tu esposa. Estás tan afanado en el trabajo, estás tan afanado en el deporte, en tantas y tantas cosas, que ¿sabes qué? No te das cuenta lo que sucede. No te das cuenta de la situación que están viviendo, ¿verdad? La familia, y probablemente hasta Satanás está tomando ventaja, pero tú andas en otro lado. Va a llegar el momento en que Dios te va a hablar y te va a decir, a ver, fulanito, ven. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y después nos quejamos, ¿verdad? Y venimos y, ay, Señor, ¿por qué? Mis hijos, mira cómo andan, Señor, y mi esposa ya se enredó con alguien, o ya hizo esto, o, pues, ¿sabes por qué? No hay justificación, simplemente es consecuencia del desorden, cuando no tomamos la autoridad delegada por Dios como varones. Y Satanás toma ventaja. Y déjeme decirle algo, yo le estoy hablando a los varones de esta congregación, que me están escuchando por internet también, pero varones cristianos. A los varones del mundo, bueno, pues ellos no conocen a Dios. ¿Cómo les podemos exigir o cómo les podemos, verdad, esperar que su manera de vivir sea distinta? Pero todos los que venimos aquí, se supone que tenemos un conocimiento de Dios, se supone que leemos la Biblia, se supone que oramos, se supone que asistimos a una iglesia, pero dentro de las iglesias cristianas están sucediendo cosas como la que usted no se imagina. Y principalmente los varones son los que más están cometiendo ese problema, esa situación, esa ruptura del orden de Dios. Y las familias sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque estamos afanados en otras cosas y hemos dejado la relación con Dios. Yo le hablaba de Pedro, como un hombre lleno de orgullo, de autosuficiencia. Pedro era un hombre orgulloso y él se sentía autosuficiente. Cuando el Señor comienza a tener esa relación con él, se acuerda que, no, Señor, aunque todo el mundo te deje, aunque todos te abandonen, yo no te dejaré, Señor, hasta la muerte te seguiré. Y o sea, bien acá, no, yo, Señor, era emocional, era visceral la actitud y la respuesta de Pedro, ¿verdad? Y el Señor con amor y con paciencia lo voltea a ver, yo creo, y le dice, ay, Pedro, ¿qué no sabes que Satanás me ha pedido para zarandearte? Pero ¿sabe qué es lo que Satanás quería zarandear en Pedro? Y Dios estaba permitiendo el orgullo y la autosuficiencia. Y esa es una parte importante en la vida de muchos varones actualmente. El orgullo, la autosuficiencia. No queremos recibir consejo de nadie. No buscamos el consejo de Dios para guiar a nuestra familia. Ahorita que estábamos presentando a estos niños, de verdad, la oración era, Señor, dale sabiduría a los padres, Señor. Dale sabiduría a cada padre, Señor, que tengan una relación contigo,
que puedan guiar a sus hijos no a través de sus palabras solamente, que no hagas esto, no hagas aquello, sino a través de sus vidas, a través de caminar en obediencia y en orden respecto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se ocupa en el cristianismo que el hombre tome el lugar que Dios le ha dado como cabeza y como autoridad, y que dejemos de perder el tiempo en otras cosas. La Biblia dice que debemos de hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Y a veces estamos tan afanados en el trabajo todo el día, y se muere. Y yo nunca he visto una carroza y detrás una mudanza con todo el dinero y con todas las joyas y todos los muebles. Así como llegamos, nos vamos. Hay mucho que aprender como varones. Y vemos la vida de Pedro, ¿verdad? Este hombre orgulloso, este hombre lleno de autosuficiencia, ¿verdad? Cuando van en el mar, que le dice: Señor, manda que yo camine hacia ti. Y le dice el Señor: ven. Entonces, lleno de orgullo y de autosuficiencia, yo puedo. Y se sale a caminar, y cuando voltea a ver la realidad, se comienza a hundir. ¿Sabes por qué? Porque dejó de poner la vista en el Señor. Él comenzó a ver en dónde estaba parado, perdió de vista a Jesús y se comenzó a hundir. Muchos varones están perdiendo de vista a Jesús y comienzan a hundir sus vidas y están hundiendo a sus familias también en el área espiritual. Y Dios trata con ese Pedro orgulloso, con ese Pedro lleno de autosuficiencia, y vemos a un Pedro cuando ya transformado a través de sus cartas, vemos lo que él habla. Vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor, capítulo 5. Vemos a este Pedro transformado, ¿verdad? Ya en un hombre que hizo un lado el orgullo, hizo un lado la autosuficiencia y comenzó, ¿verdad?, a reconocer la humildad, a tener esa humildad para reconocer y recibir el consejo y aprender de lo que él había vivido con Jesús y de la experiencia que tenía todavía. Primera de Pedro 5:5. ¿Lo tiene? 1 Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Sumisos. ¿Qué es el estar sumiso? Es someterse, ¿no? Unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, cuando dices sumisos unos a otros, ¿sabe? Yo tengo por momentos yo tengo que someterme a mis hijos. Cuando yo, por ejemplo, hablo con alguno de mis hijos y lo ofendo, ¿verdad? Y él puede venir conmigo y me dice: oye, papá, ¿por qué me ofendes? No me ofendas así. Yo no te falto el respeto, papá. No me digas eso. A mí no me gusta que me digas eso. ¿Sabe qué tengo que hacer en esa parte? Someterme a lo que él me está diciendo. Cuando tu esposa viene y te dice: es que, ¿sabes qué? Es que eso que estás haciendo no está bien. Eso es injusto, mira, por esto, y mira, Dios dice así, y mira, de esta manera. Y el hombre, ¿sabe? Tiene que aprender a someterse. Pero hay un grave problema: el orgullo no nos deja aprender. Y muchas veces volteamos y decimos: ay, sí, ¿y tú qué tienes que enseñarme? ¿Tú quién eres? Y después vemos las consecuencias. Tenemos que hacer a un lado el orgullo, la autosuficiencia, y aprender de Dios cada día. Vea la Biblia y vea la vida de Jesús y le puedo asegurar que hay muchísimo que aprender cada día. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, por favor, verso 5. Filipenses 2:5. Probablemente hay jóvenes aquí, bueno, y aquí están los adolescentes, decían decir: ay, nosotros estamos jóvenes, yo apenas tengo 16, 17 años, ¿de qué me sirve lo que estoy escuchando? Pues te va a servir de mucho. Te vas a evitar muchos tropiezos en el caminar si aplicas la palabra de Dios a tu vida, créemelo.
Primera de Pedro, oigan más, Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, acompáñenme desde el verso 3, por favor. ¿Lo tiene? Nada, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjese, qué interesante. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto, cuando usted y yo comenzamos a practicar esto, el orgullo sale sobrando. Cuando aprendemos a reconocer que hay otras gentes que nos pueden enseñar, que no lo sé todo, que yo puedo aprender de mi esposa muchísimas cosas, porque hay un error, ¿no? Creemos que como Dios nos ha puesto como cabezas en el hogar, Dios solamente nos habla a nosotros los varones. Pero déjame decirte algo, varón, Dios habla igual que contigo, habla con tu esposa, porque tu esposa también tiene una relación con Dios, y ella recibe el consejo de parte de Dios también, y debemos de aprender a recibir el consejo de parte de nuestra esposa. Y por eso, si empezamos a estimarla como superior a nosotros mismos en esa área, ¿verdad?, vamos a aprender mucho. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros los varones. La autoridad espiritual que Dios ha delegado en nosotros los varones no es para manipular, no es para tiranizar, no es para ejercer un dominio absoluto sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos. Está mal entendida el término de la autoridad en el ser humano. Eso no es a lo que Dios nos ha llamado, a ser tiranos, a ser manipuladores, a hacer eso. No. La autoridad espiritual se maneja de otra manera. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Cristo tenía autoridad espiritual, sí o no? Claro, la tenía toda la autoridad espiritual. Pero sin embargo, usted puede ver la vida de Jesús. La vida de Jesús fue de ser servido o de servir. Eso es en sí la autoridad espiritual que Dios nos ha delegado a los varones, para amar, para proteger y para servir en el hogar. No para manipular ni para tiranizar, no para golpear, para gritar, para ofender. Es para amar, para proteger y para servir. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros los varones, a servir primeramente a nuestra familia, ¿no? Y Dios ha dado un mandato al varón. Dios ha dado un mandato, ¿verdad? Y este mandato es, el varón tiene un papel y la mujer tiene otro, de acuerdo a la configuración física, psicológica y espiritual de cada uno. El perfil de uno y otro no depende de la ideología o de la teoría de moda, sino del diseño de Dios. Dios nos diseñó de una manera muy diferente. Yo no sé si usted fue al Congreso de Matrimonios. Si no fue y no escuchó las enseñanzas, yo le recomiendo que tiene que escuchar estas enseñanzas para que usted vea cómo Dios nos diseñó. De esto nos estuvieron hablando en el Congreso, cómo Dios nos diseñó de una manera tan diferente al varón y a la mujer. Y cuando podemos entender esa parte, ¿verdad?, de la mujer, cómo Dios formó a la mujer con una situación muy diferente a la de nosotros, pues nos empieza a caer un 20 ahí y decimos, ay, ahora entiendo por qué mi esposa se comporta de esa manera. Ahora entiendo por qué mis hijas son de tal manera. Es que ellas son un diseño diferente al de nosotros, los varones. Y por eso muchas veces la mujer se identifica con las hijas y los hijos se identifican con el varón, ¿verdad? Y así, no, yo me entiendo del varón, dice el varón, y la mujer con las hijas. ¿Por qué? Bueno, porque tienen el mismo diseño de Dios. Y por eso cuando entendemos cómo fuimos diseñados por Dios, esto nos va a evitar muchísimos problemas, muchísimas rencillas y pleitos en el hogar. Y esto es, ¿no? ¿Por qué? Porque somos diseño de Dios.
Y el propósito de Dios siempre ha sido que el hombre ejerza autoridad, como puede ser, como observamos, ¿verdad? Desde el capítulo 1 de Génesis en el versículo 28, no lo busque, que Dios puso al hombre y que le dijo que debería de gobernar y debería de enseñorear, ¿verdad? De hacer de muchas cosas, ¿no? Acerca de, con la autoridad que Dios le dio. Déjeme leérselo rápidamente. En Génesis 1:28 dice que Dios le estableció, ¿verdad? Y le dijo, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es lo que Dios estableció, y siempre ha querido Dios que el hombre ejerza esa autoridad. Y el papel del hombre es representativo de algo que trasciende y que está en Dios. En ese sentido, tanto el matrimonio como el papel del marido en él encuentran su sentido solo en el marco de verdad de una revelación divina. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, lo cual le confiere al marido una posición de autoridad espiritual sobre la mujer, que no es, sin embargo, la suya en sí, sino que es el reflejo de la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Entonces todo eso tenemos que entender, que la autoridad delegada por Dios que tenemos no es por nuestra capacidad, por nuestra sabiduría, por nuestra fuerza, o porque nosotros somos los que trabajamos y llevamos el ingreso a casa. No es por eso, es una autoridad que Dios delegó, es la autoridad de Dios delegada en nosotros. ¿Por qué nos creemos entonces? ¿Por qué nos creemos nosotros los varones que somos las últimas Coca-Colas del desierto? Si la autoridad que tenemos es la de Dios, no la de nosotros. Y debemos de entender esa parte, que es la autoridad de Dios, es un reflejo de la autoridad de Dios, es como Cristo sobre la iglesia. Por eso la autoridad no es para manipular ni para tiranizar. ¿Se imaginan a Cristo como cabeza del varón? Cristo tiranizando al varón, ¿verdad? Y manipulándolo y a chicotitos tratándolo y todo eso. No, eso no es el trato de Dios hacia nosotros los varones. El trato de Cristo como nuestra cabeza es con amor, con paciencia. Así es nuestro trato como varones. En otra parte la Biblia dice también, Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y este amor tiene una característica sobrenatural, porque es el amor hasta el sacrificio con que Cristo amó a la iglesia. Y realmente, ¿verdad? Ese es el amor. Por eso le digo, tenemos una confusión en cuanto a la autoridad. Primera de Corintios, por favor, capítulo 16. Primera de Corintios 16, verso 13, por favor. Primera de Corintios 16, 13 dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué es ser varonil? ¿El traer el bigote acá? ¿El llegar a una cantina y decirle al cantinero: sírveme un doble para que no des tantas vueltas? Y tomártelo así, escupir a un lado, así como salen las películas de los mexicanos, ¿lo ha visto? Así que sale ahí el charro, ¿verdad? Y llega a la cantina y pide su tequila y golpea, ¿verdad? Y luego voltea con el cantinero, ¿verdad? Y sírveme uno doble para que no des tanta vuelta, ¿no? Y se lo toma de un jalón y luego voltea y avienta el escupitajo por allá, ¿verdad? Y todo, qué macho, mano, qué tremendo, ¿no? ¿Eso es ser varonil? Pregunto, ¿qué es ser varonil? A veces tenemos una idea, ¿verdad? Como por ejemplo, como papás con nuestros hijos varones, ¿verdad? Ay, el hijo le dice: ay, papá, es que esta playera me gusta, y la playera es una playera color rosa, ¿no? Y el papá: hijo, ¿cómo te vas a poner eso? Ese es un color de mujeres, hijo.
el rosa no, ese es para las mujeres. No, eso no está bien, no. Escoge un color diferente, porque tú eres un varón. Y creemos que los colores hacen varonil al hombre. Y sabe, yo le voy a decir algo. Si usted y yo como varones, como padres, tratamos bien a nuestra esposa, tratamos bien a nuestras hijas mujeres, y tenemos hijos varones, ellos están viendo el ejemplo de lo que es ser varonil. El trabajar, el dar la vida por la familia, el preocuparse por la enseñanza espiritual, el preocuparse por el alimento, el preocuparse por todo lo que conlleva la responsabilidad que tenemos. Eso es ser varonil. No el ir a la cantina y pedir un tequila, ¿verdad? O ¿qué se te cae si te pones una camisa color de rosa? Y a veces tenemos esos malos entendidos aquí. Hace poco vino un joven y me decía, le digo, ¿qué problema tienes? Pues mira, tengo un problema muy, muy tremendo. Dice, pues es que mi papá dice que es cristiano, pero yo no le creo. Le digo, ¿tú eres cristiano? Me dijo, no, yo no. No, yo no. ¿Vienes a la iglesia? No vengo. Dice, pero pues yo nada más quiero quitarme la duda a ver si mi papá realmente es cristiano. Dice, porque él dice que ya cambió y que ahora es cristiano. Dice, pero yo no le creo. Qué tremendo, ¿no? Cuando un hijo dice, yo no le creo a mi papá. Él dice que esto, pero yo no le creo. Digo, ¿por qué no le crees? Dice, mira, él desde niño siempre ha traído ese rollo, ¿no? De que no, hijo, y que yo te voy a hacer un buen hombre, y que tú vas a ser un hombre, y tú vas a hacer esto y tú lo otro. Dice, entonces hace unos días, dice, me dijo, ven, acompáñame, vamos al trabajo. Y pues yo lo acompañé, ¿no? Yo dije, pues no se me hizo mal. Entonces, ¿cuántos años tienes, hijo? Pues ya tengo 18, papá. Yo me imaginaba que ya andabas por esa edad. Fíjese, ni siquiera la edad de su hijo sabía. Dice, no, pues ya me imaginaba que andabas por esa edad. Entonces, pero ya los pasaste a los 18, sí, papá, los cumplí hace 2 meses. Bueno, entonces ya eres todo un hombre, ya eres mayor de edad. Dijo, sí, pero papá le dijo, hombre he sido desde que nací. Bueno, sí, dice, pero bueno, tú sabes cómo se maneja esto. Ahora ya eres todo un hombre. Dice, y por eso te quiero invitar a una cerveza. Tómate una cerveza. Yo no me la tomo porque yo soy cristiano, pero yo quiero que tú te la tomes para que te vayas formando, para que te vayas fogueando y que seas un hombre. Y el hijo le decía, no, papá, pero a mí no se me antoja, no me gusta. Hijo, eso es bueno, tómate una, porque luego al rato tus amigos te van a andar dando ahí carrilla de, mira, no tomas, y no te dejan, y no eso. Y el hijo le decía al papá, fíjese nada más, el hijo al papá, pero en eso no se mide ser hombre. Hijo, tómatela, está haciendo mucho calor y ahorita, y mira, la cerveza te va a quedar bien. Y le dice el papá, ya sé, lo que pasa es que estás tímido conmigo, así como que te pones tímido. Está bien, no hay problema. Nada más, para enseñarte, me voy a tomar una junto contigo. Entonces, pues ya, dice, ¿y qué cree? Dice, no se tomó una, se tomó 24. Se tomó 24 cervezas. Yo decía, oye, papá, ¿y no que nada más una? Entonces yo tengo mis dudas. Él dice que ya cambió. Él trae un rollo ese ahí, como que es una moda, dice, porque para todo lo maneja, que él es nacido de nuevo. Y yo, dice, pues para mí me suena como a moda, eso de que, pues soy nacido de nuevo, ¿verdad? Como, no. Pero yo no le veo nada. Dice, yo no entiendo su rollo, eso es que nacido de nuevo y que no sé qué. Dice, pero su manera de vivir me dice otra cosa bien distinta. Y déjeme decirle algo, para nuestros hijos no pasa desapercibido nuestro comportamiento. Y muchos hijos actualmente están decepcionados de los padres como cristianos. Muchos ya no quieren venir a las iglesias por el ejemplo que les damos como padres. Por eso, varones, tenemos que cambiar, tenemos que meternos a la voluntad de Dios y a caminar. Dios diseñó, de verdad, el diseño de Dios es que el varón sea la cabeza. Pero ¿sabes para qué? Para protección en el hogar.
El hombre debe de ser protección para la familia, para la mujer, para los hijos. La familia está expuesta a muchos frentes en los cuales se necesita la protección de la cabeza. A nivel físico, ¿verdad? Cuando vas en la carretera y se poncha una llanta o en la calle, se supone que el hombre está tipificado, ¿verdad? Y así lo diseñó Dios para su actitud o su comportamiento más recio, y pues el hombre cambiar la llanta y todo ese tipo. De la mujer no, la mujer más femenina, todo eso. Entonces, en esta área la mujer debe de descansar en el varón, en el orden práctico, y descansar en esa parte recia del varón. El varón puede realizar las labores domésticas pesadas que ni la mujer ni los hijos pequeños puedan hacer, ¿verdad? Entonces, debe de ser una protección el varón, a nivel emocional igual. Cuando el varón asume la responsabilidad en la toma de decisiones, en la disciplina de los hijos y en la lucha por la vida, el marido está resguardando la salud emocional de la esposa, la cual no ha sido diseñada para enfrentar tales rigores. Claro, cuando la mujer queda sola, dice la Biblia, ¿verdad? En el Salmo 68, que Dios es el esposo de la mujer sola. Dice, pero ahí es cuando Dios comienza a ser el esposo de la mujer sola y le da esa capacidad para sacar a los hijos adelante. Y yo lo he visto en muchas mujeres, cómo han sacado a sus hijos adelante. Uno de ellos yo tengo mucho, de verdad, desde que comenzó Casa de Oración, a doña Engra, la mamá de Chuy García, ¿no? Ella, mujer sola, y sacando siempre a los hijos adelante. Y la mayoría de sus hijos, ¿verdad? Todos sirven a Dios. Todos sirven a Dios. Pero claro, ella en sus propias fuerzas como mujer probablemente hubiera sido muy difícil. Probablemente fue difícil, pero hubiera sido más difícil. Pero sin embargo, tenía la ayuda de Dios. Tenía la ayuda de Dios. Dios fue su complemento, ¿verdad? Fue su cabeza en la vida de ella, y ella, con la sabiduría de Dios, guió a sus hijos por los caminos de Dios, que al día de hoy usted aquí tiene a Chuy García, ¿verdad? Por 30 y tantos años, ¿verdad? Siendo líder de alabanza, ¿verdad? Caminando en los caminos de Dios, a sus otros hijos también. Entonces, sí se puede que las mujeres caminen solas con la ayuda de Dios, definitivamente. Pero hay labores que cuando está el matrimonio, ¿verdad? Están juntos, hay labores que realmente el diseño de Dios fue que el hombre se encargue de hacer ciertas labores dentro del hogar, no la mujer. Le hablan, el director quiere hablar con los padres porque los hijos andan mal en la escuela, y luego el hombre, ay vieja, ve tú vieja, tú eres más lista que yo, ve tú, ándale, tú platica, no, vente, vamos los dos, no, ve tú, y comienzas a delegar, oye, fíjate que los niños tienen problemas en la escuela, no vieja, ve tú y arréglalos, tú, órale, tú eres más lista, tú tienes más palabra que yo, y comienza a delegarse esa autoridad que Dios te ha dado a ti, a mí como varones, para enfrentar y para hacer las cosas. La familia, la mujer y los hijos están expuestos a los ataques espirituales. Dice Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades, contra maldades. Y esa es una protección que el varón debe de tener en el hogar. Pero te vuelvo a repetir, si nosotros mismos como varones le estamos abriendo las puertas a Satanás para decirle, ¿sabes qué? Ahí está. Hace muchos años, en un congreso de matrimonio, se me quedó grabado algo bien tremendo, que vale la pena recordar en este momento. Este hombre es un pastor en Monterrey, y lo invitaron, el grupo de matrimonios lo invitó a compartir. Y los que estuvieron ahí van a recordar esta ilustración que él nos presentó. Él decía que había tenido un sueño, estaba hablándole a los matrimonios y estaba dirigiéndose especialmente a los varones en ese momento. Y este pastor dijo que él había tenido un sueño, dice, muy tremendo, que le dolió en su corazón, y había llorado y clamado a Dios, ¿verdad?, por la vida de los varones. Pero dice que él había, dice, en ese sueño, él había sido llevado a una sala de trofeos, y era la sala de trofeos de Satanás. Dice que así como los hombres que se dedican a la cacería, ¿verdad? Tienen que colgadas las cabezas de un león, un leopardo, un gato montés, o sea, animales de diferentes clases, estaban ahí. Dice que la galería de Satanás tenía puras cabezas de hombre colgadas en la pared. Dice, y ese es el trabajo de Satanás. Satanás a lo primero que le va a tirar es a la cabeza.
Dice, y cuando va y se mete y tumba a la familia completa, le corta la cabeza al varón y la pone como trofeo en su sala. Y ahí está, la cabeza del varón. Y un área más vencida por Satanás. Y sabes, varón, a veces nosotros mismos permitimos que Satanás tome ventaja en el hogar. De verdad. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a la palabra de Dios como varones. No tenemos esa relación con Dios para guiar y para ministrar a nuestras familias en lo que estamos haciendo. Y se nos hace fácil, ¿verdad? No queremos hacer cosas y les damos oportunidad de que los hijos y que la esposa hagan lo que quieran, ¿verdad? Con tal de que no nos molesten o con tal de que no nos saquen de nuestra comodidad. Porque el varón se ha vuelto muy cómodo, muy cómodo. O sea, ahora no, todo es comodidad. Y ese es un enemigo impresionante en la vida del cristiano, la comodidad. La comodidad. Ahora que pasó el Congreso de Alabanza, yo platiqué con algunos que venían de fuera y decía, híjole, qué bendición, mano, qué tremendo, la verdad. No, lo que ustedes tienen aquí, qué bendición, qué tremendo, la alabanza, bien tremenda, la palabra. No, estaban ahí. Pero déjeme decirle algo, yo le puedo asegurar que muchos de ustedes ya no valoran eso. Ya no valoran. Ya ustedes, pues bueno, que salgan a tocar y que salgan las panderistas a danzar y que hagan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pues ¿qué? Pues es normal, ¿no? Para nosotros que venimos jueves y domingos o sábados y otros días, para nosotros se nos hacen bien normal. Pero no entendemos todo lo que está detrás de todo eso. Todo el sacrificio que hay, ¿verdad? Que a muchas de las panderistas les duelen las rodillas, ¿verdad? De tantas cosas que hacen y muchas veces hasta con el dolor o con otro tipo de actitud vienen y para ministrar a Dios y para hacer todo ese tipo de cosas o el grupo de alabanza, ¿verdad? No saben cuántas cosas así, pero para nosotros, los que somos congregantes de este lugar, para nosotros es normal. Ya llega el momento en que no, pues ya no, para mí no, pues ojalá y canten la que a mí me gusta, ¿no? Qué padre, ¿no? Y que traigan las panderistas el uniforme fulanito porque es el que más me gusta, como lucen con ese, ¿no? Se ha vuelto una comodidad para nosotros y se queda aquí. Chava hace un momento, ¿verdad? Chava Pardo, a través de la palabra que él estaba dando, decía acerca del compromiso, y él decía que nuestro compromiso no sea solamente los domingos o el día de reunión. Nuestro compromiso debe de ser diario. Vivir la vida que vivimos aquí adentro, vivirla en nuestra casa, vivirla en el trabajo, vivirla en la escuela. Igual los jóvenes, ahora que me pusieron de pechito a los adolescentes también aquí, tienen que vivir lo que viven aquí, lo que aprenden aquí, tienen que vivirlo en las escuelas. O sea, no pueden ser cristianos aquí adentro y allá en afuera, ahora sí, aquí hijos de Dios y allá afuera hijos de quién. Cada quien diga de quién. Qué tremendo. Pero mucho de esas situaciones es la falta de autoridad en los varones. Qué tremendo. El varón tiene que ser un modelo. El hombre, como cabeza del hogar, debe ser el modelo de lo que Dios es con sus hijos. Un padre debe mostrar a sus hijos el carácter de Dios Padre, es decir, su amor y su autoridad. Hay un hombre, ¿verdad? Un escritor que tiene un libro llamado Una carrera de amor, ¿no? Y este hombre platica que él atribuye a su vocación de padre a la ejemplar figura de su padre. Repito, él atribuye su vocación de padre a la ejemplar figura de su padre. Y este hombre decía, él me obsequió con el más valioso regalo. Cuando leí y escuché que Dios es como un padre, quise estar con Dios. Si Dios era como un padre, entonces Dios era poderoso, amante, bueno, cariñoso y grande. Tenía que serlo porque es como un padre. Y eso es exactamente lo que fue mi padre, decía este hombre. Pero hay otro libro también muy bueno que decía lo siguiente. Estos hombres, había una familia cristiana y ya ve cómo, pues en todas partes sacan el bote de la basura, ¿verdad? Ahí y luego siempre pasa la gente y anda buscándole ahí. Dice que esta familia vio que el niño llegó al bote de basura y comenzó a buscar ahí.
y sacaba algo y lo comía. Entonces el hombre salió corriendo y le gritó, niño, no, niño, no hagas eso. Y el niño se asustó y corrió. Entonces este hombre alcanzó al niño y le dijo, no, ven, no te quiero regañar, te digo que no hagas eso porque eso está sucio. Ven, ¿tienes hambre? Y el niño le dice, sí. Entonces le dijo, ven, pásate, te vamos a preparar algo de comer. Y le dice a la esposa, prepárale algo. Entonces le dice al niño, ¿qué se te antoja? ¿Un cereal? ¿Unos hot cakes? ¿Unos huevos con jamón? ¿Qué quieres? Lo que quieras. ¿Tienes mucha hambre? Y el niño decía, sí. Entonces le preparan, ¿verdad? Y el niño comía, desesperado, ¿verdad? Del hambre que tenía. Entonces el señor, era una familia cristiana, y él dice, bueno, voy a aprovechar la oportunidad para compartirle. Y decirle, oye, hijo, ¿tienes familia? Y el niño titubeante decía, como que sí, no, ¿verdad? A la vez. Entonces este hombre lo entiende y dice, no, pues no quiere hablar de su familia. Y dijo, no, es que sabes que sería bueno, mira, tu familia, volver a tu familia, si andas en la calle, para que pues Dios comience a restaurar tu familia y todos vivan bien y eso. Porque déjame decirte algo, mijo, Dios es como un padre. Y cuando Él dice, Dios es como un padre, el niño avienta la comida y, ¿verdad? Y se sale corriendo. Y este hombre va otra vez detrás de él y lo alcanza y le dice, ven. ¿En qué momento te ofendimos? O sea, ¿qué palabra dijimos que te ofendió? Ven. Entonces lo llevan otra vez ahí, ¿verdad? A la mesa y dice, no, tú come. Pero, a ver, ¿qué pasó? Y el niño le dice, es que usted está hablando de Dios y yo no quiero saber nada de Dios. ¿Pero por qué no quiere saber nada de Dios? Que yo no quiero saber nada de Dios, porque usted dice que Dios es como un padre y yo no quiero saber nada de Dios ni nada de mi padre. Mi padre me golpeaba, mi padre me amarraba, mi padre me colgaba de los dedos, mi padre me hacía esto, mi padre me pateaba, mi papá me trataba peor que al perro de la casa. Y yo no quiero saber nada. Si usted dice que Dios es como un padre, yo no quiero saber nada, absolutamente nada de Dios. Porque si va a ser como mi padre, ahí deje a Dios en su lugar, pero yo no quiero saber nada de Él. Y sabe, ahí hay dos puntos bien importantes. ¿Estamos acercando a nuestros hijos a Dios o lo estamos alejando de Dios? ¿Qué padre estamos siendo? ¿Qué padre? ¿Qué padres estamos siendo? Cada uno tenemos un lugar dentro de la autoridad de Dios. Ahora estamos hablando a los varones, pero tu mujer tienes un lugar también. Y esto no justifica que también tú vivas la vida que quieres en desobediencia a Dios o algo. No, en su tiempo vamos a hablarle a las mujeres también acerca de esto. Y tampoco tú, como hijo, tampoco justifica que hagas de tu vida lo que tú quieras porque tus padres no viven un cristianismo. Acuérdate de algo, la relación con Dios es personal. Y a Dios cada uno en lo personal le vamos a dar cuenta. Si tu papá o tu mamá no están actuando como cristianos, es tu responsabilidad, joven, ser cristiano. Me gustó mucho ahora que mi esposa y yo estuvimos en Edmonton, en Canadá. Había una niña bien simpática, ¿verdad? Me van a escuchar por internet, ¿no? Ella se llama Francisca, ¿no? Se llama la niña. Pero me gustó mucho el testimonio de ellos. Porque esta niña era vecina de unos cristianos. Entonces, cada que se iban a la iglesia, la niña estaba jugando con sus niñas. Y entonces ya se iban a la iglesia y volteaban y le decían a la niña, ¿verdad? A su vecina, le decían, ¿quieres ir? Vamos a ir a la iglesia. Y la niña le decía, ay, sí quiero. Y entonces iba con los papás y decía, oye, fíjate que vamos a ir a la iglesia y tu niña quiere ir. Y entonces los papás, como para, sí, que se la lleven, está bien, si quiere ir, que se vaya, ¿no? Y entonces la niña, pues cada vez que se iban a la iglesia los esperaba y esta niña iba a la iglesia. Entonces llegó un día en que la niña llegó a su casa y habló con los papás y le dijeron los papás, niña, me dijo, mija, ya es la hora de ir a la iglesia, ¿no vas a ir con los vecinos a la iglesia? Y la niña le dice, no, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué ya no vas a ir? Le estoy hablando de una niña de 8 o 10 años aproximadamente, ¿no? No, dice, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué ya no vas a ir a la iglesia? No. Dice, ya decidí no ir a la iglesia, porque no tiene sentido que yo vaya a la iglesia con otra familia que no es la mía.
No, pero si ellos te están invitando, ¿verdad? Los padres luego sacudiéndose la responsabilidad, ¿verdad? Como muchas veces suele suceder, sacudiéndose la responsabilidad. Y la niña decía, no, es que si ustedes no van conmigo, yo ya no tengo que ir a la iglesia. Hija, pero has aprendido muchas cosas, mira, eres diferente. Por eso quiero que ustedes también vayan a la iglesia conmigo, para que todos seamos diferentes y que todos vivamos una vida diferente. Ay, ya estás con tu terquedad. Esto es una familia chilena, ellos son chilenos. Y dice, no, ya estás haciendo berrinche. Total. Y la niña no fue. Al siguiente domingo le decían, oye hija, no, ya les dije, hasta que ustedes no vayan conmigo yo no voy a ir. Para mí no tiene sentido ir con otra familia que no es la mía. ¿Sabe? Llegó el momento en que la familia dijo, bueno, pues, vamos a la iglesia. Y fueron a la iglesia, los papás. Y ahora son un matrimonio que apoya al pastor dentro de la iglesia. Están bien involucrados dentro de la obra. Pero todo a través de un hijo, de una hija, que se plantó, y yo estoy seguro que esa niña oró por la vida de sus papás, y Dios contestó la oración. Yo creo que aquí hay muchos hijos que están clamando a Dios por la actitud de los padres. Hay muchos hijos que están clamando a Dios con un corazón despedazado por ver la actitud de sus padres. Pero yo te voy a decir algo, si tú eres un hijo y estás clamando a Dios, Dios te va a escuchar. Y Dios tiene una respuesta para tu clamor. Pero no se vale, varones, que teniendo nosotros toda la autoridad delegada por Dios, llevemos a nuestras familias a donde las estamos llevando. Por la falta de compromiso de obedecer a Dios. Y yo sé que hay mucho clamor de jóvenes por sus padres. Sigue clamando. Sigue clamando. Dios va a contestar tu oración. No dejes de orar y no dejes de clamar a Dios. Y créamelo, de verdad es un mandato de parte de Dios que ejerzamos esa autoridad. Y el ejercicio de la autoridad no debe de producir una ira, sino un sano temor. Y la autoridad debe de ir complementada con el amor. En la toma de decisiones el padre puede escuchar a su esposa y eventualmente a sus hijos en las decisiones, pero en definitiva quien decide es él. Quien a la hora de cometer los errores también debe de asumirlos enteramente. Mire, en ocasiones no nos gusta escuchar a la esposa ni a los hijos cuando ellos nos confrontan y nos dicen nuestras verdades. Pero por eso precisamente no nos gusta escuchar a nuestra esposa y a nuestros hijos, porque nos dicen la verdad. Y hay un dicho por ahí que dice que la verdad no peca. ¿Pero qué? Pero incomoda. Pero yo te voy a decir algo, varón. Yo estoy igual, como varón, yo también tengo a veces el problema cuando mi esposa me dice las cosas, no me gustan. No me gustan. Pero ¿sabes por qué no me gusta? Porque me está diciendo la verdad. Y por dentro hay una lucha, ¿verdad?, de aceptar o echar fuera lo que me está diciendo, porque yo sé que tiene la razón. Al igual que muchas veces los hijos hablan con los papás y tienen la razón, y es una lucha. Pero yo te voy a decir algo. Yo he aprendido a escuchar más a mi esposa y a mis hijos, y dejar que Dios me hable a través de ellos, a que Dios directamente trate conmigo. Porque hay áreas que, como usted y como todos, cada día tenemos que mejorar. Y no nos gustan las verdades. Y muchos varones, precisamente por el orgullo, por la soberbia y la autosuficiencia, no reciben el consejo. Y todo esto comienza a traer una ruptura del orden que Dios ha establecido en el interior de la familia. Y este orden también se rompe cuando el hombre, por consentimiento propio, ¿verdad?, le cede su lugar a la mujer, o cuando la mujer por sí misma toma el lugar del varón, o cuando ambos están de acuerdo en hacerlo de esa manera. Entonces el hombre asume un papel pasivo en cuanto al rol de cabeza, y la mujer también asume un papel activo en el mismo.
Y esto se traduce a veces en asuntos tan prácticos como cuando el hombre realiza las labores domésticas y la mujer se ocupa del sustento de la casa, ¿verdad? Ahora es una moda que se está dando mucho, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el orden de Dios, donde hay hombres que se dedican al hogar y las mujeres salen a trabajar. Entonces, no, pues es que a mi esposa le va mejor y pues mejor ella que trabaje y yo aquí me quedo y yo preparo y yo hago lo otro y todo eso. Pero ese no es el rol que Dios estableció, ni es el diseño de Dios. Y es una confusión, el resultado es una confusión de los roles, de los modelos. Y hay una anarquía dentro del hogar. Hoy existe una feminización de la cultura. La mujer creada, fíjese bien, la mujer fue creada por Dios para ocupar un papel complementario, o sea, de ayuda idónea. Y cada día ha ido ocupando un rol o un papel más protagónico. Y esto ha ido produciendo hogares unisex, en que ambos, ¿verdad?, intercambian los roles y no hay nada masculino ni nada femenino. Y comienza a haber un caos impresionante. Pero hay causas también en las que el hombre rompe con este orden de Dios. Uno es por ignorancia de la palabra. Por eso yo aprovecho este momento para hacer un énfasis. Si tú tienes poco tiempo como cristiano y desconoces la palabra, ahí está el instituto básico, el instituto bíblico que va. Ustedes oyeron los anuncios. Va a haber un instituto bíblico básico para todos aquellos que comienzan en el cristianismo, para aprender los principios, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios, de la salvación, de las doctrinas fundamentales. Hay un instituto bíblico intermedio para aquellos que ya tienen más tiempo de cristianos, y para aquellos que terminan el instituto intermedio hay un diplomado. Pero fíjese, aquí en esta congregación hacemos mucho énfasis en el instituto bíblico. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ha mandado a hacer eso, enseñar la palabra de Dios. Hay instituto para todos los niveles. Ahora bien, si usted no quiere aprender la palabra de Dios, ya no es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad, porque la mesa está servida. Pero muchas veces no se quiere aprender de la palabra de Dios porque sabemos la responsabilidad que es conocer la palabra de Dios. Y es más fácil y más cómodo quedarnos como estamos. Pero delante de Dios no hay ninguna justificación para no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Probablemente eres un varón que ha sufrido menosprecio, ¿verdad? Porque tu esposa pues tiene una carrera universitaria y tú no. Tus hijos son más educados que tú porque también fueron a la universidad. Te sientes menos inteligente que los demás o menos espiritual que los demás, ¿verdad? Y esto se verá acentuado, ¿no? Si te cuesta trabajo expresarte con palabras, ¿no? Porque ella puede decir las cosas más rápida y mejor que tú. Porque tú tienes un carácter tímido o débil. Porque eres más lento que tu esposa o que tus hijos, porque no puedes suplir las necesidades materiales de la familia como debieras, si consideras que ella es de una familia bien y tú no, si consideras que ella es más bonita que tú. O sea, hay una serie de cosas, ¿verdad?, que se involucran dentro del orden de Dios. Pero déjame decirte algo, varón, y te lo digo con mucha seguridad. Estés en la situación que estés, así tu esposa sea universitaria y tus hijos tengan un doctorado en todas las carreras que hayan estudiado, y tú eres un hombre que se dedica a la obra de la construcción, o trabajas en una empresa, en una fábrica de obrero, te voy a decir algo: la autoridad espiritual que Dios te delegó, nadie ni nada te la puede quitar. Así de sencillo. Entonces, no te justifiques en que ellos están mejores que tú. No, es una autoridad espiritual que Dios te delegó, y la autoridad es indelegable. No la puedes delegar a nadie más. Así es de que, ¿usted conoce una persona pusilánime? Una persona que no tiene valor para enfrentarse a las dificultades o para defender sus ideas. ¿Sabe que así hay muchos varones en los hogares? Las continuas luchas con su esposa, con una esposa rebelde y de carácter fuerte, han provocado en el hombre un cansancio, una falta de ánimo y una renuncia al ejercicio de la autoridad y a los deberes como esposo y como padre. ¿Cómo es esto? Ya tú vas y hablas con tu esposa y tu esposa no entiende razones y tu esposa se aferra a lo que tú quieres y tú dices, mira, para evitar problemas yo ya hago lo que mi esposa dice.
No, sabes que ya. Yo ya estoy cansado de los problemas, ya prefiero quedarme callado, prefiero ya, ¿sabes qué? Que se hagan las cosas como ella quiere. Déjame decirte algo que no es justificación delante de Dios. Tú tienes que aprender a enfrentar los problemas, las dificultades, y tienes que aprender a defender tus ideas. Cuando llegues delante de Dios y le digas, Señor, pues es que no conoces a la que me diste por esposa. ¿Tú crees que Dios no la va a conocer? Te voy a decir algo. Dios no te va a justificar eso. Dios te va a decir, no, espérame, yo voy a tratar con ella, pero ahora quiero tratar contigo. ¿Por qué no tomaste el papel de autoridad? Señor, yo ya estaba hasta el gorro, hasta el cansancio. Cada vez que hablaba con ella no salíamos de acuerdo porque ella se empecinaba, ¿verdad? Se amachaba, como quiere decir, ¿verdad? Se aferraba a sus ideas y yo ya me cansé y yo ya le delegué todo eso. No es justificación, varón. No es justificación. O probablemente por comodidad. La esposa es más diligente, de carácter fuerte, más inteligente. Y entonces el esposo ve la comodidad y, no, pues que mi esposa lo haga, a ella todo le sale bien. Y cómodamente tú le cedes la responsabilidad. Déjame decirte que todo esto que te estoy hablando va a traer, o ya está trayendo, rencillas y pleitos en tu hogar. Cuando el orden de Dios no está claro, todos los miembros de la familia procuran imponerse unos a otros. La mujer al marido, los hijos a los padres, y se vuelve un caos. Y esto es causa de rencillas permanentes. Proverbios 19:13 dice, dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. ¿Qué ocurre cuando no hay esta autoridad? Hay desorden, desorientación, anarquía, abusos, imposición, desacuerdos, y más de alguien va a querer tomar esta autoridad. Cuando los padres no ejercen la autoridad, los hijos se adueñan de ella. Y al rato los hijos comienzan a mandar a los padres y a ordenar a los padres. Y ya los padres no hacen nada si los hijos no están de acuerdo. ¿Se fija el desorden? El desorden. Y yo le puedo asegurar que muchas de las familias de esta congregación están en alguno de estos problemas. ¿Por qué? Por la falta de nosotros los varones de tomar la autoridad que Dios ha delegado. Se invierte la autoridad en todos los sentidos. Hay una confusión de roles, hay una deformación del carácter, la mujer pierde su delicadeza y su feminidad, ¿verdad? Se vuelve agresiva y adopta una forma de hablar y de gesticular impropia de una mujer. El hombre por su parte exagera su timidez y tendrá actitudes de sumisión. Le voy a contar un caso real, ya por último, ya estoy terminando. Hace muchos años había una pareja aquí, y lo hablo con libertad porque pues ya ellos ya no están aquí ni en el país viven, ya se fueron, y ni cristianos son ahora, ya se alejaron de Dios. Pues lógico, por su manera de vivir tenía que llegar a eso. Pero los veía usted y no, hombre, bien buena onda, ¿verdad? Como pareja. Y no, pues estaban ahí platicando, y entonces el esposo hablaba y luego la esposa volteaba y con la pura mirada lo callaba. Y no, pues bien tremendo, ¿no? Y bueno, nosotros veíamos eso y bueno, en las pláticas pues enseñaba uno. Pero un día, saliendo por esta puerta de Cardenal, estaba la esposa así, levantada, y es que tú eres un pero con unas palabras así, ¿verdad? Y el esposo estaba así, todo azorado, ¿verdad? Todo así como, y volteaba para todas partes como para decir, ¿y ahora quién podrá defenderme, verdad? Casi estaba diciendo eso, ¿verdad? Y estaba ahí todo, pero mire, lo tenía azorado la mujer, bien así. Y un día platicando con él, yo le digo, oye, pues bueno, yo tengo la peculiaridad de darme cuenta de cosas que no me importan. Y así me dicen mis hijos, papá, ¿por qué tú de todo te enteras? Por algo será, ¿verdad? No soy chismoso, no diga. No es por chismoso. Me acordé de lo que mi hija platica. Ella trabaja en una escuela, ¿verdad? en un grado, el primer año de primaria, ¿no? Y dice que estaba mi hija como maestra platicando con otro niño y le decía,
no, es que mira, así, así, así. Y entonces ya termina y llega un niño corriendo, ¿verdad? Y le dice, Miss, ¿de qué estaban hablando, Miss? No, de nada, ya vete a tu lugar. Miss, ¿de qué estaban hablando? No, de nada, mijo, ya vete a tu lugar. Miss, ¿por qué me haces esto si tú sabes que lo que más me gusta es el chisme, Miss? Le dice el niño a ella, ¿no? Dice, ¿por qué me haces esto si lo que más me gusta es el chisme? Le dice, ¿no? No, bueno, pero así no soy yo. Pero de todo me entero. Y entonces yo hablé con este varón y le dije, oye, varón, esto, fíjate que pues me enteré ahí de esto que está pasando y eso, pero no está bien, ¿qué sucede? ¿Cómo está esta situación? Dice, ay, hermano, pues es que, pues mira, mi esposa siempre ha sido de carácter fuerte y de todo eso, y pues mira, pues la verdad ya me acostumbré a vivir con ella. Dije, oye, por pura curiosidad, ¿quién lleva la casa? Todo el orden, todo. No, pues yo. Y es que así me va si no lavo la loza. No, así me va si no le tengo la ropa limpia. Y yo decía, qué tremendo. Y le dije, oye, a ver, te voy a hacer una pregunta. Dime la verdad. ¿Le tienes miedo a tu esposa? Y este hombre agachó la cabeza y luego levantó la mirada. Y dijo, sí. Y yo le digo, fíjate, cómo cuando no nos sometemos a la palabra de Dios hay un desorden. Dice Proverbios capítulo 29, verso 25, el temor pondrá lazo en el hombre. El temor pondrá lazo en el hombre, pero el que confía en el Señor, ese será exaltado. ¿Y sabes qué? Ora por ella. Ora que Dios trate con ella. Y déjame decirte algo, mujer. Probablemente tú tengas un varón que ha abusado de la autoridad con el que estás viviendo. Yo te voy a dar un consejo. No busques más problemas. No conviertas tu hogar en un campo de batalla, porque donde se están llevando por delante son a los hijos, a los civiles. Normalmente en las guerras los civiles son los que salen perjudicados. ¿Sabes? Ora y clama a Dios por el trato de Dios para tu esposo. Y yo te voy a decir algo. Dios va a tratar con él o con cualquiera de nosotros que necesitemos un trato de parte de Dios. Pero ¿sabes? Todo esto trae problemas. Y bueno, por último, ¿cómo podemos restablecer este orden de Dios en el hogar? Varón, por lo pronto, comenzar arrepintiendo de todo corazón. Con un arrepentimiento de todo corazón. Y yo sé que lo estoy hablando al varón, pero probablemente tocamos un tema también donde la mujer está tomando un lugar que Dios no le ha dado. Y está tomando una autoridad que Dios no le ha delegado, donde ella está tratando de ser la cabeza o quiere ser la cabeza. Mujer, necesitas arrepentirte de todo corazón también y entregarle el lugar que Dios le delegó a tu marido. Probablemente vas a venir y me vas a decir, pero es que él no lo quiere tomar. Tú entrégaselo. Esa ya va a ser responsabilidad de él. Y que Dios trate con él. Aceptando que el orden de Dios fue diseñado para el bien propio y de la familia, con todas sus implicaciones. Es decir, con un cambio real en la manera de actuar de aquí en adelante, de verdad. Un cambio real. El varón debe de asumir responsablemente el rol que ha abandonado por comodidad o por debilidad, aceptando que la mayor responsabilidad en el hogar le corresponde al varón y que esta es indelegable, El marido deberá someterse a la autoridad de Dios para que Él le permita establecer la suya propia en la familia, en el hogar. La autoridad del marido o del varón cristiano no se impone mediante la fuerza o la coerción, sino que es una autoridad espiritual dada por Dios. Y hay mucho que hablar acerca de esto. Pero yo te voy a decir algo, varón. Necesitamos someternos a la autoridad de Dios. Si no hay obediencia, es muy difícil que haya autoridad. O sea, no podemos ejercer la autoridad como debe de ser. Esa autoridad va a caer
en una tiranía, si tú y yo no estamos sujetos a la obediencia, a nuestra cabeza. Y la Biblia dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Cierra tus ojos un momento. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú eres un Dios sabio, Señor. Tú diseñaste, Señor, al varón de tal forma, Dios, y, Señor, tú no te equivocas. Todo lo que haces lo haces perfecto, Señor, y tú diseñaste al varón de tal manera, Dios, para que él tenga una autoridad espiritual delegada por ti para ejercerla en el hogar, Señor. Pero esa autoridad, Señor, más que para gobernar, para tiranizar o para manipular, esa autoridad debe de ser para amar, para servir y para proteger a los suyos, Señor. Señor, necesitamos tu sabiduría cada día, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor, como varones. ¿Cuántos varones, Señor, han delegado, Señor, esa autoridad que tú les diste, Señor? Y en lugar de ser protección para su familia, ahora han abierto las puertas, Señor, para que Satanás entre y tome control de muchas áreas. Nada, absolutamente nada puede sustituir, Señor, el diseño que tú creaste, Señor. Señor, gracias por la vida de cada varón en este lugar, Señor. Yo quiero que los varones se pongan de pie, por favor. Los puros varones, pónganse de pie, por favor. Gracias, Dios, por la vida de cada varón, Señor, que tú has traído a este lugar, y a todos los que nos están escuchando por internet, Señor. Gracias, Dios, por tu sabiduría, Dios, que la necesitamos cada día, Señor. Varón, levanta tus manos a Dios, ríndete a Él. Y te voy a decir algo: si hay una actitud de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia, de no aprender lo que Dios nos quiere enseñar, en este momento decide quitarla. Decide creerle a Dios y obedecer a Dios. Tus propias palabras, si tienes que pedir perdón, hazlo. Pide perdón a Dios en este momento y dile: Señor, dame la oportunidad, Señor, de retomar lo que yo mismo perdí, Señor. Lo que yo mismo he dejado a un lado, Señor. Es difícil lo que está pasando. Mientras yo oro por ti, tú comienza a clamar a Dios. Y si tu hogar es un caos y hay desorden en tu casa y tus hijos, ¿verdad?, andan por ningún lado, en este momento clama a Dios por el arrepentimiento y por el perdón, y por el perdón también para tus hijos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada varón. Gracias, Señor, porque cada varón, Señor, está representada una familia, Señor, y muchos miembros, Señor. Padre, yo te pido de tu sabiduría, Señor, y de tu cuidado cada día, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Tu palabra lo dice y nosotros lo creemos, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso necesitamos esa ayuda para cada día, Señor. Ser varones conforme a tu corazón. Ser varones conforme a tu palabra, Señor. Que no tengamos temor, que no tememos comodidad, que no tengamos debilidad de tomar esa responsabilidad acerca de la autoridad que tú nos has delegado, Señor. Que podamos enfrentar las dificultades, Señor. Que podamos defender nuestras ideas. Que podamos llevar a nuestra familia siempre por tus caminos a través de nuestra vida, nuestro testimonio. Señor, danos esa sabiduría, Señor, para cada día. Perdónanos, Señor, porque hemos cometido errores y probablemente también hemos pecado, Señor, en obedecerte, Señor. Porque
porque esto es un mandato, Señor, que tú has dado a los varones. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos que nos sigas formando, Señor, cada día, para un día, Señor, un día estar delante de ti, Señor, y darte buenas cuentas acerca de lo que tú nos has delegado, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración. Tú conoces cada familia en este lugar y tú sabes la situación que están viviendo cada familia, Señor. Padre, lleva la paz, lleva el orden y todo lo que se necesite en todas aquellas familias que están pasando por una situación difícil, Señor. Nadie, absolutamente nadie mejor que tú conoce lo que cada familia está viviendo, Señor. Que aprendamos, Señor, los varones a portarnos varonilmente y esforzados en nuestra casa, primeramente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Buena tarde.